Hola, buenas noches con todos los seguidores de las redes sociales de la firma legal Arizmendi y Asociados y en este caso específicamente de la Academia Jurídica REMA. Conforme fue anunciado, el día de hoy tenemos un invitado de lujo, de trayectoria académica a nivel nacional. Me refiero específicamente al doctor Robinson Octavio González Campos, para compartir a nivel de un conversatorio jurídico algunos temas puntuales respecto a la fase o una de las etapas de la antijuricidad en la teoría jurídica del delito. En esta oportunidad nos acompañan en interno, de la misma manera, el doctor Alejandro Requejo Mocarro, quien es socio fundador de la firma legal Arizmendi y Asociados, y también la doctora Vania Peramás Reupo. Muy buenas noches con todos. Yo realmente me siento honrado de haber sido invitado a este conversatorio y agradezco a la Academia Jurídica REMA, al Estudio Jurídico Arizmendi y Asociados y a todos los que han contribuido a la organización de esta reunión académica. Hoy día voy a tratar sobre la antijuridicidad. Cuando hablamos de la antijuridicidad, la primera pauta que tenemos que señalar es que es un elemento que no es única y exclusivamente del derecho penal. Hay antijuridicidad laboral, hay antijuridicidad civil, hay antijuridicidad, qué sé yo, hasta espacial, donde haya violación de la norma jurídica, donde haya un choque con la norma jurídica, ahí hay antijuridicidad. Pero en el derecho penal nos interesa una clase de antijuridicidad, y es aquella antijuridicidad de la conducta típica. Por eso es que hoy se habla de un injusto, y el injusto está integrado por la tipicidad, la antijuridicidad. Y luego viene ya la culpabilidad. Por eso se dice que el delito es un injusto culpable. Entonces, no podemos perder de vista que cuando hablamos hoy de la antijuridicidad, estamos hablando de la antijuridicidad de una conducta típica, una conducta que ustedes saben, todos lo manejamos como el ABC del derecho penal, una conducta que se encuadra, que se subsume en un tipo penal. Un tipo penal no de Alemania, un tipo penal no de España, un tipo penal del Perú, del Código Penal peruano. Esas son. Entonces, ¿qué se entiende por la antijuridicidad? La antijuridicidad en principio es una sola. No hay dos antijuridicidades, es una sola. Pero tiene dos aspectos, tiene dos caras. Tenemos la primera, que es la antijuridicidad formal, que no es otra cosa que la transgresión al ordenamiento jurídico. Y a veces se dice, es cuando en el ordenamiento jurídico no hay ninguna norma permisiva o autoritativa de esa conducta, es cuando diremos que esa conducta típica es antijurídica. Pero ahí, en cualquier parte del ordenamiento jurídico donde encontremos una norma que permita, que autorice la conducta, no podemos llegar a la conclusión que esa conducta, por más típica que sea, es antijurídica. Y por esa razón es que no triunfó, no logró un aporte mayoritario, un consenso mayoritario, esa teoría de los elementos negativos del tipo, donde se decía que la tipicidad era ratio essendi de la antijuridicidad, que lo típico necesariamente era antijurídico. Uno de los que propiciaban, propugnaban, difundían esta posición de los elementos negativos del tipo era Santiago Mir Puig. Pero después, posteriormente, en sus obras posteriores, él se dio cuenta que no era así.
Y por lo tanto se quedó en que la antijuridicidad es la ratio cognoscendi de la, perdón, la tipicidad es la ratio cognoscendi de la antijuridicidad. Es un indicio de la antijuridicidad, pero no es propiamente antijurídica. Y esto se ve justamente en lo que acabamos de decir, que puede haber una conducta típica, pero basta que en cualquier parte del ordenamiento jurídico encontremos una norma que permita o que autorice esa conducta y entonces dejará de ser antijurídica y no será la conducta delictiva. Bien, entonces la antijuridicidad formal es esta, la transgresión al ordenamiento jurídico, no solo al ordenamiento jurídico penal, al ordenamiento jurídico en general. Ustedes saben que la característica del derecho penal que es un derecho sancionador, no es un derecho constitutivo, declarativo, es sancionador. Entonces, por eso mismo, protege bienes jurídicos fundamentales de la sociedad. Y aquí viene lo otro. Además, siempre nos preguntábamos cuando hablaban de una antijuridicidad como transgresión del ordenamiento jurídico, nos preguntábamos, ¿y cómo viola el ordenamiento jurídico? ¿Cómo transgrede el ordenamiento jurídico? ¿Cómo se concreta, cómo se plasma esa transgresión al ordenamiento jurídico? Y ya el Código de 1991 en el título preliminar nos da la respuesta, porque incluso en el anterior código, del 24, no había esta respuesta que buscábamos. Y el Código de 1991 nos dice, ¿cómo transgrede la conducta típica del ordenamiento jurídico? Pues poniendo en peligro o lesionando los bienes jurídicos fundamentales que protege el derecho. Es a partir de esta posición, de este principio de lesividad, que se encuentra en el artículo 4 del título preliminar, es que nosotros decimos, no es que sea un capricho, seamos antijacobianos, ¿no? Por el prurito de serlo, no. Nuestro Código Penal en su título preliminar dice, el derecho penal, el peruano, este derecho penal, protege bienes jurídicos fundamentales. No protege la expectativa normativa, no protege la lealtad a la norma, no, protege bienes jurídicos fundamentales. Y un alemán como Bernhard Schunemann ya lo dijo, viniendo aquí al Perú al hacer un análisis de la teoría de la infracción del deber, al hacer un análisis y deslindar con esa teoría, Schunemann dijo, felizmente que aquí en el Perú es claro que el derecho penal protege bienes jurídicos y por lo tanto no podemos aceptar la intromisión de una teoría de la infracción del deber que va en contra de los postulados principistas del derecho penal. Ya lo vamos a ver en las preguntas y las respuestas seguramente. Entonces, ¿qué nos dice este artículo 4 del título preliminar? Nos dice que no hay delito y no hay pena si por lo menos el bien jurídico protegido no corre peligro. Si con la conducta típica no se ha puesto en peligro al bien jurídico protegido, ni siquiera se ha puesto en peligro, entonces no hay delito, no hay pena. No hay delito y no hay pena. Entonces aquí se nos viene a la memoria el delito de conspiración, si mal no recuerdo, no solamente en los delitos contra la seguridad del Estado, que era lo único que existía antes, sino ahora tenemos conspiración en el delito de tráfico de drogas y si mal no recuerdo,
en el sicariato también hay conspiración. Y entonces nos preguntamos, ¿y dónde está el bien jurídico protegido ahí? ¿Dónde está el bien jurídico protegido? Asimismo, yo soy atrevido y por eso es que digo lo que pienso, sin faltarle el respeto, por supuesto. Asimismo, en los delitos de peligro abstracto, en los delitos de peligro abstracto me pregunto, ¿dónde está el bien jurídico protegido? O sea, ¿podemos crear bienes jurídicos? ¿Podemos adelantar las barreras de punición? ¿Por qué? Porque lo hacen de repente, quizás en Alemania, aunque tengo mis dudas, porque Schunemann ha dicho, por ejemplo, que la posición de Jacob ni en Alemania es una posición mayoritaria. El tema del derecho penal del enemigo ni en Alemania es una posición mayoritaria. Sin embargo, los seguidores de Günther Jacobs, los que llevan algunos cursos en sus seminarios con Günther Jacobs, los seguidores latinoamericanos e incluso los japoneses, llevan el derecho penal del enemigo a sus respectivos países, aún a pesar que no calzan de acuerdo a las convenciones y a la Constitución dentro de nuestro ordenamiento jurídico penal. Pero, como dice el doctor Francisco Celis Mendoza Ayman, bueno, pues está de moda la infracción al deber, está de moda Jacobs, está de moda que el derecho penal no proteja bienes jurídicos, sino la lealtad a la norma. Eso es reciente, eso es moderno, y bueno, hay que seguir. No es así, ni siquiera es reciente ni es moderno, como ya lo dijo Eugenio Raúl Zaffaroni en su libro El enemigo del derecho penal, como una respuesta a ese tema de Jacobs, el derecho penal del enemigo. Entonces, llegamos a la conclusión que el derecho penal protege bienes jurídicos fundamentales. Y justamente, ¿en qué consiste la antijuridicidad? Porque hay que bajar de lo abstracto. Muchas veces se dice que la teoría del delito es un tema para los salones universitarios, para las discusiones académicas, pero que en la práctica no es útil. Así dicen los que son especialistas en litigación oral, pero nada que ver con la teoría del delito. Pero eso es falso. Eso es falso. Si no tuviera una repercusión en la realidad, y lo digo por experiencia propia, hemos tenido el honor de pertenecer al Poder Judicial. Si no tuviera una repercusión nefasta en la realidad judicial penal de nuestro país, no nos estaríamos ocupando de este tema. La verdad que carecería de objeto, pero sí tiene. ¿Cómo así? La antijuridicidad, reitero, viola el ordenamiento jurídico poniendo en peligro, lesionando bienes jurídicos fundamentales. Si no se pone en peligro o no se lesiona bienes jurídicos fundamentales, no hay lesividad, no hay delito. Y prueba de ello es el artículo, si mal no recuerdo, 17 del Código Penal cuando nos habla de la tentativa inidónea. El Código de 1924, cuando se refería al delito imposible o a la tentativa inidónea, señalaba que el que estaba en esta situación merecía pena, una pena por debajo del mínimo legal, a pesar de no haberse puesto ni siquiera en peligro al bien jurídico protegido. En el Código Penal de 1924, sí merecía pena, mínima, pero merecía. Hoy no, hoy el artículo 17 de nuestro Código Penal nos dice expresamente que cuando se trata de una tentativa inidónea, por inidoneidad del medio o por inidoneidad del objeto, no hay delito, no hay pena, queda impune. En realidad es una pseudo tentativa, porque no se está poniendo en peligro al bien jurídico protegido. Entonces, ¿esto es fundamental? Claro que sí. ¿Concuerda con qué? Con un principio fundamental, ¿no? Con un principio fundamental. ¿Cuál es?
la última ratio del derecho penal. El derecho penal no es un instrumento de control social, todos lo sabemos, de primera mano, es de última mano, ya cuando no queda otra alternativa hay que usar al derecho penal. Y por eso, cuando no se pone en peligro o no se lesiona un bien jurídico, ¿qué hacemos sentando en el banquillo de los acusados a aquel sujeto que disparó contra un cadáver, creyéndolo vivo, le dispara inidoneidad del objeto? O aquel sujeto que dispara contra una persona un arma de fogueo, creyendo que es de a verdad y no logra matarlo ni ponerle en peligro la vida. ¿Qué hacemos sentándolo en el banquillo de los acusados? A lo sumo habrá causado un gran susto a la supuesta víctima, pero no más. Entonces, fíjense la importancia. Por eso es que la antijuridicidad tiene una relación directa con el principio de lesividad, en el que concretamente se señala que el derecho penal protege bienes jurídicos. ¿Cualquier bien jurídico? No. Tienen que ser bienes jurídicos fundamentales, no bienes jurídicos, pues, insignificantes, que podrían ser materia de repente de un control social por otras ramas del derecho, como el derecho civil, el derecho laboral, el derecho administrativo, etc. Pero el derecho penal tienen que ser bienes jurídicos fundamentales que están justamente positivizados en nuestra Constitución. Lo otro, reitero, ¿por qué decimos que la antijuridicidad tiene que ver con nuestra realidad? Porque imagínense ustedes, si no fuera protector de bienes jurídicos, si no hubiera principio de lesividad, etc. ¿Qué pasaría con los legisladores primero, con los jueces después, al hacer la dosimetría penal, al aplicar, al determinar judicialmente las penas? Pues sería una arbitrariedad. No habría forma de controlar eso. En cambio, aquí el control es, primero, determinar si alguien cometió un delito, por ejemplo, violación, un delito de violación, y otra persona ha cometido el delito de homicidio simple. La pregunta sería, desde el punto de vista de la dosimetría penal, de determinar judicialmente las penas, si nosotros fuéramos los jueces, y nos olvidamos de nuestra legislación porque nuestra legislación está tan enrevesada que hay tipos penales que rompen el principio de proporcionalidad de las penas. No todos los tipos penales respetan esto. Por eso es que este principio de proporcionalidad de las penas está dirigido no solamente a los jueces, sino también está dirigido a los legisladores. Oye, legislador, ten cuidado. Cuando tú señales penas, piensa en qué bien jurídico se está protegiendo con ese tipo penal. Entonces, si hay un delito de violación y un delito de homicidio simple, lo lógico, lo proporcional en base al grado de valor, a la prevalencia de los bienes jurídicos, pues tendremos que imponerle mayor pena al que mató que al que violó. Al que mató que al que violó. Tendremos que ponerle mayor pena al que mató que al que robó. Salvo pues que el robo haya ocasionado, como lo dice el artículo 189 del Código Penal, la muerte o una grave lesión. Pero si solo ha habido un robo, donde ha habido violencia, amenaza, no ha habido ni lesiones ni muerte, y hay un homicidio, no podemos imponerle más pena al robo que al homicidio. Entonces, fíjense la importancia de la antijuridicidad material, de la antijuridicidad que nos hace aterrizar en los bienes jurídicos, en la prelación de los bienes jurídicos. Y es así como, por ejemplo, la tentativa merece menos pena que la consumación. Merece menos pena que la consumación. Por eso
es que el intraneus merece mayor pena o debería merecer mayor pena que el extraneus en los delitos funcionariales, ¿no? ¿Por qué? Porque de por medio está qué bien jurídico se está protegiendo. ¿Quién tenía mayor deber de proteger ese bien jurídico en los delitos funcionariales? El funcionario público, servidor público. ¿El extraneus será sancionado? Claro que sí será sancionado, pero será sancionado, como lo dice expresamente el Código Penal colombiano, por ejemplo, será sancionado con menor pena que el funcionario público, ¿no? Entonces, fíjense la importancia de la antijuridicidad material, tanto con el principio de lesividad como con el principio de proporcionalidad de las penas, con el principio de proporcionalidad de las penas. Nosotros, en base a este principio, damas y caballeros, colegas todos, en base a este principio, es que consideramos que todos y cada uno de los jueces debe de tomar en consideración al momento de la aplicación del artículo 45A del tercio superior, del tercio medio, del tercio inferior, determinar real y efectivamente la entidad del bien jurídico, la afectación al bien jurídico, si la afectación fue reversible, irreversible, etcétera, para los fines de fundamentar la pena. Bien, entonces, cuando hablamos de la antijuridicidad, modernamente, entre comillas, pongo entre comillas, modernamente, se está agregando algo que ya ha existido anteriormente. Pero ahora los normativistas pretenden que todo sea normativizado, ya están hablando de un tipo penal que no tiene elementos descriptivos, sino incluso los elementos descriptivos para los normativistas serían ya de elementos normativos del tipo, y están señalando que en la antijuridicidad habría un aspecto subjetivo, vale decir, una antijuridicidad subjetiva, ¿no? Eso lo dicen actualmente. Pero como siempre razono cuando estoy al frente de mis alumnos y les digo, ¿quién comete una conducta típica y antijurídica? Lo comete un ser humano. Nos olvidamos de eso. Hay muchos que cuando empiezan a analizar la teoría del delito, analizan a partir de la tipicidad y no hablan de la conducta. No hablan de la conducta. En mi libro nosotros ponemos que la conducta es un elemento del delito, porque incluso en nuestro Código Penal, en el artículo 20, si mal no recuerdo, hay una causa que hace desaparecer la conducta. Entonces yo siempre digo, la conducta del ser humano, esa es la base del delito. Ahora la pregunta es, si bien es verdad, analizamos la tipicidad, analizamos la antijuridicidad, la culpabilidad, ¿acaso en alguno de esos elementos del delito se deja de lado, hablando desde el punto de la dialéctica, se deja de lado? ¿Habrá una conducta objetiva, meramente objetiva? Cuando hablemos de la conducta, ¿será meramente objetiva? El hombre no piensa, no razona, no tiene fines, no tiene previsión, etcétera. Por supuesto que no. Entonces, cuando hablamos de la conducta, hablamos de un ser humano que tiene un aspecto objetivo, material, y un aspecto subjetivo, sus intenciones, sus fines, sus previsiones. Incluso hablamos de la previsión del ser humano. Cuando hablamos, por ejemplo, en la tipicidad de la culpa, de los delitos culposos, ahí hablamos de la falta de previsión de algo humanamente previsible. Cuando hablamos incluso de la preterintención, hablamos de la falta de previsión. Cuando hay falta de previsión del resultado más grave en los delitos preterintencionales, es donde respondemos por el resultado grave a título de culpa. Es decir, en la conducta
hay pues situaciones subjetivas, querramos o no. En la tipicidad, ni modo. No podemos hablar ahora, a raíz de Belster, del finalismo, no podemos hablar ahora pues de un tipo meramente objetivo. No, ya no hay un tipo meramente objetivo. Ya hace muchos años, a partir de Belster, el dolo y la culpa tienen su lugar en la tipicidad. Entonces, en la tipicidad hay elementos subjetivos. Por supuesto que hay elementos subjetivos, hay una tipicidad subjetiva. Entonces, vamos viendo que el tema subjetivo, el tema del conocimiento, de la conciencia, está desde la conducta en la tipicidad y, ¿por qué no decirlo, en la tipicidad? El que comete una conducta típica y antijurídica, que comete una conducta típica y antijurídica, desde el punto de vista subjetivo, sabe que esa conducta típica es antijurídica porque va en contra del ordenamiento jurídico, está realizando una conducta antijurídica, antinormativa, antiordenamiento jurídico. Sin embargo, ya por cuestiones, digamos, didácticas, por cuestiones de sentido común, de entendimiento, analizamos el tema de si el agente que cometió la conducta típica y antijurídica tenía conocimiento o no de la antijuridicidad. ¿Eso dónde lo hacemos? No lo hacemos en la antijuridicidad. Pero ahora ya están los normativistas diciendo, no, ya tenemos que ahí ver si la antijuridicidad se tenía conciencia o no sobre ella al momento de cometer la conducta típica y antijurídica, ¿no? Pues bien, nosotros en la culpabilidad, en la imputabilidad, ahí, en ese lugar preciso es donde hablamos y decimos, ¿en qué consiste la culpabilidad? La culpabilidad consiste primero en la capacidad de conocimiento de la antijuridicidad, que es una capacidad latente, todavía no concreta, real. Todos los seres humanos, por regla, tenemos esa capacidad de conocer lo bueno y lo malo. Tenemos esa capacidad de conocer que lo que estamos haciendo está prohibido o no está prohibido, salvo error o ignorancia. Pero tenemos esa capacidad. ¿Cómo se llama esa capacidad de conocimiento de la antijuridicidad? Imputabilidad. En el momento que se comete la conducta típica y antijurídica, uno tiene que tener esa capacidad de conocimiento de la antijuridicidad. Y luego se tiene que tener el conocimiento de la antijuridicidad, que es diferente. Una cosa es la capacidad de conocimiento latente, posible, todos los que no cometemos un hecho delictuoso, lo tenemos, todos sabemos que es malo matar, que es malo violar, que es malo robar, que es malo, etcétera, ¿no? Entonces, y lo otro, que es el conocimiento de la antijuridicidad, o la conciencia de la antijuridicidad. Eso siempre ha existido, pero ahora lo quieren poner al nivel mismo de la antijuridicidad. Y entonces, ¿qué sería la culpabilidad? Entonces, la conciencia o conocimiento de la antijuridicidad es parte de la culpabilidad. Uno es culpable en la medida que era consciente de la antijuridicidad de su conducta. En esa medida es culpable. Bien, esto es un tema, creo que ya pasé los 20 minutos, sí, creo que sí. Es un tema apasionante. Me han pedido que señale simplemente algunas pautas para poder dar pie al conversatorio. Yo no tengo apuro, si ustedes quieren nos quedamos 1 hora, nos quedamos 2. A mí me gusta, me apasiona este tema y con mucho gusto estoy a disposición de ustedes para el conversatorio, para las preguntas, las respuestas. Y quiero hacer aquí algo que es preciso decirles.
Esto se lo digo a mis alumnos del pregrado, se los digo a mis alumnos del posgrado y a los colegas con quienes tengo a veces la oportunidad de conversar tete a tete sobre estos temas. A veces me dicen, Robinson, tú eres una eminencia. Yo les digo, la verdad que exageras. Nadie es una eminencia en estos temas. Conocemos por la edad que tengo, tengo la obligación de conocer un poquito más sobre este tema. Máxime, que soy profesor, me obliga a estar constantemente poniéndome al día. Pero eminencias no existen para mí. Yo soy simplemente un apasionado del derecho penal, un estudioso del derecho penal. ¿Y qué es lo que les quiero decir? Lo que les digo a mis amigos. Si ustedes me hacen una pregunta y yo no la sé, les voy a decir, no la sé. Con eso yo no creo que me ponga más arriba o me ponga más abajo. Simplemente soy un ser humano que tiene limitaciones. Y aquel que no tiene conciencia de sus limitaciones no puede hablar de ciencia, de desarrollo, no puede hablar de nada porque el que no tiene conciencia de sus limitaciones cree que ya lo sabe todo. Y nadie, absolutamente nadie, lo sabe todo. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, estimado doctor. Gracias por la explicación, por la docencia. Hace poco tenía una disertación incluso sobre el delito de negociación incompatible, ¿no? Entonces, revisaba varios pronunciamientos de la Corte Suprema en donde no había uniformidad respecto al bien jurídico específico, ¿no? Sobre su protección. Y por otro lado, también en la doctrina nacional, sobre todo, ¿no? Entonces, en estos casos, por ejemplo, teniendo en cuenta la posición que nos acaba de dar usted, ¿no? De que definitivamente el tema de la antijuricidad, ¿no? También tiene que tener, digamos, una vinculación directa en relación al bien jurídico protegido. ¿Cómo podríamos sortear esta suerte de protección, ¿no? A estos bienes jurídicos que hasta ahora, ¿no? No hay una uniformidad sobre su protección, específicamente, como digo, sobre los bienes jurídicos específicos, ¿no? Muchas gracias por la pregunta. Hemos tenido la oportunidad de conversar sobre este tema de la teoría de la infracción del deber. Esta teoría de la infracción del deber tiene dos posiciones. Una radical, que es la de Gunther Jacobs, que establece pues una base teórica ética y desproporcional para mí. ¿Qué señala Gunther Jacobs? Que el que infringe el deber en estos delitos funcionariales, no interesa para nada el tema de la participación. Todo funcionario o servidor público que infringe el deber en estos delitos, pues es autor. El funcionario servidor público ha nacido para ser autor. Ahí ya hay un desfase con nuestro ordenamiento jurídico penal desde el punto de vista de los principios, de este principio de lesividad y de este principio de proporcionalidad de las penas. Nuestro Código Penal, como ustedes lo saben, en su artículo, si mal no recuerdo, desde el artículo 23, 24, 25 hasta el 26, nos habla de la autoría y participación. Eso no ha sido derogado, no ha sido abrogado. Pero sin embargo, hoy, ¿qué dicen los de la Corte Suprema? Algunos dicen los de la Corte Suprema, siguiendo la teoría de Jacob. Dicen, no, señor, aquí no hay complicidad, aquí no hay incluso instigación, aquí lo que hay es autoría, todos son autores, ¿no? Y los extraneos pueden ser cómplices primarios, es lo que sucede ahora. Bien, nosotros decimos no, decimos que en el ámbito de los delitos funcionariales tenemos que tomar en cuenta quién es el garante de la protección de los bienes jurídicos. Ese es
el autor, el garante de la protección de los bienes jurídicos. Si él, siendo garante, es el protagonista, realiza la conducta descrita, ojo, que tenemos que tener cuidado que esa conducta descrita hay que conocerla bien, descrita, entonces diremos que es el autor. Y si hay otra persona que no tiene la posición de garante con respecto a la vulnerabilidad del bien, entonces diremos que puede ser el cómplice